Buenas tardes. El propósito de este video es integrar un contenido adicional para esta semana 3 de nuestro curso de Partidos Políticos y Derecho Electoral. Como ustedes lo saben, uno de los temas de nuestro curso, el que se refiere precisamente a la unidad número 2, consiste en analizar los sistemas electorales. Dentro de las actividades y dentro de los documentos fuente que se encuentran en la plataforma, los temas han servido para que ustedes conozcan cuáles son los sistemas electorales que existen desde el punto de vista teórico. En este momento, lo que intentaré es explicar cómo ha sido el avance y la evolución del sistema electoral mexicano durante las últimas décadas. ¿Por qué me parece importante este tema? Porque contrario a lo que sucede en nuestros días, hasta hace 30 años, en el sistema electoral mexicano no imperaba la competencia política que vivimos el día de hoy. De hecho, el sistema electoral mexicano fue analizado por diferentes tratadistas y estudiosos como un ejemplo de un sistema de partido político hegemónico, en donde solamente un grupo político concentraba la mayoría de los puestos de representación popular. Es decir, hasta hace 30 años en nuestro país teníamos un solo partido que dominaba todo el escenario político, el Partido Revolucionario Institucional. El día de hoy tenemos 9 partidos con registro ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es un abanico muy grande, son opciones diferentes que muestran ideologías distintas dentro del escenario político mexicano, pero eso no ha sido siempre. Insisto, hasta hace unos años el Partido Revolucionario Institucional dominaba la competencia política, pero ese dominio se experimentaba desde dos perspectivas. Uno era el aspecto social y político, y el otro, al que me gustaría referirme, es el sistema electoral. Como ustedes ya analizaron, un sistema electoral consiste básicamente en establecer un mecanismo o un procedimiento para convertir votos en escaños, votos en puestos de representación popular. Pues sí, aunque se trata de un mecanismo verdaderamente técnico, este mecanismo tiene ciertas consecuencias hacia el aspecto social y político. En el caso de nuestro país, lo que teníamos hasta el año de 1963 era un sistema mayoritario, en donde básicamente el PRI era quien dominaba el escenario político. Tan es así que la entonces composición del Congreso de la Unión se integraba por una Cámara de Diputados con 300 diputados únicamente, de los cuales más del 90% pertenecían al PRI. ¿Qué significaba esto? Que no existía una competencia política, que no existía una real oposición al partido en el gobierno. Esto fue evolucionando, y de eso es de lo que voy a hablar en este pequeño video. En un primer momento tengo que decirles que en el año de 1963 ocurrió una reforma electoral importante. En ese año, por primera ocasión, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incorporó en su texto la noción, el concepto o la referencia a los partidos políticos. Es decir, se dice que en 63 se llevó a cabo la constitucionalización de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque en ese año se incorporó al texto constitucional la figura de los partidos como ese mecanismo bisagra entre la ciudadanía y los puestos de representación popular, entre los ciudadanos y la clase política gobernante. Es el intermediario. Esto ha avanzado en los últimos años, tanto que el día de hoy, en el 2018, cuando estamos en medio de un proceso electoral federal, tenemos ahora ciertos ciudadanos que, habiendo cumplido requisitos señalados en la ley, ya pueden postularse de manera directa por una candidatura sin necesitar el apoyo de un partido político. Retomemos, en 63 se da la constitucionalización de los partidos políticos. Es en 1977 cuando se abre la Cámara de Diputados para una integración más plural dentro de nuestro país. Porque en 1977 se crea una ley, la Ley de Instituciones y Organizaciones Políticas y Electorales, en donde se señala que la integración de la Cámara de Diputados aumentará de 300 diputados a 400, de los cuales 100 se elegirán a través de un principio que se llama principio de representación proporcional. ¿Cuál es la diferencia entre los sistemas de mayoría y los sistemas de representación proporcional?
Es una diferencia básica pero muy importante. En los sistemas de mayoría, el triunfo se obtiene al candidato que obtenga el mayor número de votos, sin importar la diferencia. Ustedes han observado en la actividad del cuadro comparativo que hay diferentes mecanismos de mayoría, una mayoría simple o una mayoría absoluta. En la mayoría absoluta, que consiste en que se obtenga el 50% más uno de los votos, en ocasiones esto solamente se puede lograr hasta que se vaya a una segunda vuelta. En el caso de nuestro país, el sistema de mayoría relativa implica en que aquel candidato que tenga el mayor número de votos es el que obtiene el triunfo. Nuestro país se divide en 300 distritos electorales uninominales. En cada uno de ellos se elige a un diputado federal por el principio de mayoría relativa. Pero si solamente se elige a un diputado federal, eso implica que cuando el partido político dominante obtiene la mayoría de los triunfos, sin importar cuál es el número de votos, sino solamente que sea la mayoría, los votos restantes no obtienen una representación. Imaginen ustedes que en un distrito electoral en donde hay 5 participantes, uno de ellos obtiene la mayoría de votos, pero que sumados los votos de los 4 partidos perdedores, significan un mayor número que el de aquel partido que obtuvo el triunfo. ¿Qué significa esto? Que el sistema de mayoría relativa es un sistema injusto, injusto desde el punto de vista de la pluralidad política, porque de los 5 contendientes solamente uno obtendrá el triunfo, mientras que los 4 restantes serán perdedores. Esa fue una crítica que se le ha hecho desde hace mucho tiempo a los sistemas de mayoría, porque generan sistemas en donde se sobrerepresenta al ganador. El ganador obtiene el triunfo y hay 4 perdedores, en el ejemplo que hemos señalado, que no van a tener una representación, pero que sumada la votación de estos 4 contendientes puede ser mayor a aquellos que votaron por el candidato ganador. ¿Qué sucede ante esta injusticia? Para eso se crea el sistema de representación proporcional. El sistema de representación proporcional consiste básicamente en que en una circunscripción electoral, del número de diputados o del número de cargos de representación proporcional a elegir, todos los contendientes van a obtener determinados triunfos y el número de diputaciones que obtengan dependerá única y exclusivamente del porcentaje de su votación. A diferencia del sistema de mayoría relativa, en el sistema de representación proporcional no solamente tenemos un ganador y el resto son perdedores. En el sistema de representación proporcional, o también llamado sistema de RP, lo que tenemos es que todos los contendientes ganarán, pero ganarán en función de la votación que reciban. Esto es un sistema mucho más justo. Es un sistema que favorece la pluralidad política. Cuando en el año de 1977 se incorporan 100 diputados de representación proporcional a la integración del Congreso de la Unión para dejarlo en 400, se busca que los partidos de oposición tuvieran diputaciones, tuvieran escaños en la Cámara de Diputados. Esto se refuerza cuando en el año del 86, nuevamente a través de una reforma electoral, se aumenta el número de diputados de representación proporcional de 100 a 200, que es la integración actual. Actualmente elegimos 300 diputados por el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional. Este sistema atempera la sobrerepresentación, porque a través de estos 200 diputados de RP es que todos los partidos que cruzan algo que llamamos umbral electoral, es decir, un porcentaje mínimo de votación, acceden a puestos de representación política. Esto es muy importante que lo conozcamos, porque en la opinión pública en ocasiones se piensa que los diputados de RP no representan a nadie y que por lo tanto solamente se deben a las dirigencias partidistas. Esto es cierto en alguna medida. ¿Por qué? Porque en nuestro país tenemos un sistema de representación proporcional basado en algo que se conoce como listas cerradas. ¿Qué significa? Que el próximo 1 de julio, cuando ustedes vayan a votar, observarán en la boleta de diputados, en el anverso, en el frente de la boleta, los nombres de los diputados por el distrito en el que ustedes viven, en el distrito en donde ustedes están inscritos, en el padrón y en la lista nominal. Pero al reverso de la boleta, ustedes podrán observar una lista que contiene los nombres que integran las listas de cada uno de los partidos políticos que contienden
para obtener diputaciones por representación proporcional. En el caso de nuestro país, por tratarse de listas cerradas, el orden en el que se encuentran los candidatos de diputados a representación proporcional lo designan efectivamente las dirigencias partidistas. Es decir, el ciudadano cuando emite un voto por un partido político lo hace favoreciendo el orden que señalaron las dirigencias. Hay otros países latinoamericanos, hay otros países en el mundo en donde las listas no son cerradas. Se trata de listas abiertas. ¿Qué significa esto? Que incluso el ciudadano al momento de presentarse en la casilla puede anotar el nombre de alguna otra persona que considere puede ser un buen diputado. Pero además son listas abiertas y no bloqueadas, porque del orden que presentan los partidos políticos, el propio ciudadano o ciudadana puede señalar que no está de acuerdo con ese orden y que a lo mejor a la persona que está en el final de la lista, él decide ponerla en el primer lugar. ¿Qué significa esto? Que la ciudadanía efectivamente será quien elija a los diputados de representación proporcional y no las dirigencias partidistas. Es posible que nuestro sistema electoral pueda mejorarse en el sentido de incorporar algún elemento de listas abiertas y no bloqueadas. No obstante, la opinión pública, insisto, en ocasiones tiene una mala referencia de los diputados de representación proporcional. Incluso hace algunos meses, uno de los partidos políticos señalaba una propuesta para eliminar los diputados de representación proporcional. En el foro de discusión que tuvimos la semana pasada, algunos de ustedes mencionaron también esta referencia, que los diputados de representación proporcional no tenían una efectiva representatividad dentro del Congreso, pues los ciudadanos no votaban por ellos de manera directa. No obstante, la historia, la evolución de nuestro sistema nos ha permitido comprender que a través de la representación proporcional es que se le pudo dar a las cámaras del Congreso de la Unión pluralidad política, porque ya no solamente un partido político es aquel que impera y obtiene la mayoría de los integrantes, sino que a través de la representación proporcional se busca que las cámaras se integren de manera plural y abierta, que estén representadas las mayorías de las ideologías que existen en nuestro país. Esa es la razón de los diputados de RP, y lo mismo funciona y lo mismo pasa en el Senado de la República. El Senado en su integración actual se elige a través de la designación de 2 senadores por el principio de mayoría relativa. ¿Por qué? Porque son los primeros, son los que mayores votos obtienen en cada uno de los estados. Pero para buscar atemperar esta injusticia del sistema electoral mayoritario, se determinó que sea también elegido un senador a través del sistema de primera minoría. ¿Qué significa esto? Que de los 64 senadores electos mediante el sistema de mayoría relativa, se va a sumar un tercer senador que va a ser designado para aquel que obtuvo el segundo número de votos. La primera minoría es el primero de los perdedores, es aquel que obtuvo el segundo lugar en la votación, con lo cual se atempera mucho la injusticia del sistema de mayoría relativa. Pero además de eso, en la actualidad, dentro del Senado de la República, se eligen a 32 senadores a través del mecanismo de representación proporcional en una sola lista nacional, en donde se integran a 32 figuras que van a poder repartirse para buscar atemperar la injusticia del sistema de mayoría relativa. De una manera muy breve, de una manera muy rápida, he querido presentar esta evolución del sistema electoral mexicano para que ustedes observen cuál es la naturaleza del sistema en nuestros días. Esto me parece que puede ser de mucha utilidad para sus comentarios en los foros de discusión y para que también juntos podamos llevar a cabo un análisis más completo y más concienzudo de lo que sucede en los procesos electorales de nuestro país. Les agradezco mucho su atención y nos vemos pronto.